bienvenidos nuevamente. Es un gusto tenerlos con nosotros aquí en Bendita Hora, Bendito Café. Agradecerles porque nos sugieren temas, agradecerles porque nos están viendo, agradecerles porque ya somos una comunidad y es grato cada viernes, cada fin de semana que se sube un podcast, que sabemos que nos van a estar acompañando, que les van a estar dando like a estos videos que los hacemos con toda la buena intención de que si a alguien le sirve algún tema de los que tocamos aquí, está más que bien recibido este podcast. Muchísimas gracias por ello. Y hoy traemos un tema muy interesante que tal vez por ahí vamos a entrar hasta en debate, ¿por qué no? Política, amiga, guau, es un tema de esos temas que son rocosos, pero son interesantes, ¿por qué no? Hablemos de política, ¿por qué no? ¿No, claro, amiga? ¿por qué no? Saludos a todos, muchos cariños. Pues sí, hemos querido hacer este podcast. Han visto que de pronto dicen, no, de política y de religión aquí no se habla. No, O en la no. familia no se habla. En la O en mesa la no mesa. no. Sí, ¿No? en la mesa no. No se habla, ¿no? Y básicamente, o vienen las de pronto elecciones en cada país que usted esté o lo que sea. Ay, ya no sabe uno, ay, no quiero ni hablar ni juntarme con este primo, este tío, este hermano que piensa diferente. Ay, qué cosa. Ay, no quiero que, o al revés, como pienso esto. ¿Quién sabe qué? No, que por quién va a votar. En fin. Tanta cosa y tanto que nos divide este tema de pronto, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Yo creo que podríamos partir recordando, porque creo que vale la pena partir recordando, algo que decía Jesús mismo, ¿no? A todos los que somos creyentes y que están de pronto escuchando, dice que Jesús en Juan 17 dijo que nosotros no somos de este mundo. Estamos en este mundo, ¿no? Entonces, podemos tener algún pensamiento, podemos tener alguna manera de pensar respecto a un determinado tema o cómo se debe conducir un país o en este momento en particular o lo que sea, pero también tener claridad de cuánto pesa eso con respecto a quienes verdaderamente somos, por supuesto, y los que amamos, ¿no? O sea, no vamos a terminar quitándonos el saludo y todos peleados, teniendo, ¿no? Ahí en el cumpleaños del hijo pequeño la guerra fría arriba de la mesa, pues. No, por favor, no es la intención de este podcast, paren. Definitivamente. Claro. Así que vamos a hablar de un par de cosas que es interesante respecto a conceptos. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar de generalidades, pero que no siempre hablamos y justamente no siempre las tenemos a la mano. Y a veces nos apasionamos sin darnos cuenta de estas pequeñas cosas que son la base un poco de todo. Ya hemos dicho, si usted, igual que nosotras, amada hermana en Cristo Jesús, es creyente, hija de Dios, usted ya sabe que nuestra ciudadanía es de lo alto y que definitivamente, como dice Pablo, oramos por las autoridades para vivir reposadamente y ahí, es decir, con toda paz, ¿no? Con toda paz, ¿no? Vamos a repasar un par de conceptos asociados, ¿no? La política en realidad se dice como digamos, este sistema, estas maneras, qué sé yo, para poder ejercer poder. Bien, el poder es la capacidad de resolver y de gestionar, básicamente, ¿no? Entonces, el poder político específicamente tiene que ver con la capacidad de influir en las decisiones y en la acción de una sociedad. Entonces, la intención que tienen, ¿cierto? Los del partido los del otro, el gobernador de acá, el de allá, etcétera, es llegar al poder político, llegar a poder tener la capacidad de influir en las decisiones y acciones de ese determinado ámbito de autoridad. ¿no? Que si la gobernación, que si la delegación, que si el municipio, que si la región, que si su estado, que si la nación, en fin, según a lo que se esté postulando. Esto es importante de comprender porque básicamente cada vez que elegimos a una autoridad hay un elemento básico que se olvida siempre, amiga, y que es fundamental.
toda autoridad ha sido en la democracia elegida para cumplir una responsabilidad. Y esto es súper importante, porque a veces la gente solamente se piensa que esto se trata de gestionar poder, cuando el poder está dado para el cumplimiento de esa responsabilidad. Es decir, si a mí, por decir algo, me votasen para ser presidenta de mi nación, esa autoridad de ser presidenta me asigna capacidades, gestiones, que son una responsabilidad en sí misma. No se trata de llegar y decir, le gané a los otros, ahora pongo a todos mis amigos, todo lo que me gusta y hacemos lo que comen, lo que yo quiero comer y se visten como a mí me gusta porque yo gané. No es así, no es así, sino que esto es mucho más serio. Yo, si soy electa entonces presidenta de una nación, tengo nada menos que una autoridad para, ya decíamos, gestionar y administrar y ejecutar ciertas cosas para el beneficio no solo de los que me eligieron, sino de toda la nación en ese caso. Por lo tanto, lo primero y el primer elemento que es importante tener en cuenta es que toda autoridad tiene una responsabilidad, amiga. ¿Cómo la ves? Totalmente, porque es para un bien común, porque no podemos pensar que pues solamente, como tú bien decías en el ejemplo, ahora me voy a beneficiar yo y solamente mis ideas van a ser, ¿no? Sino tenemos que ser en una democracia, ¿no? Que todos nos permee este bienestar, que sea general, no solamente hacia un lado o hacia otro. En la democracia tendremos que ser permeables del beneficio a todos. Efectivamente, porque estoy específicamente siendo electa no para mis amigos, no para la gente que piensa como yo, sino que para todos, ¿no? Eso hace un desafío bien interesante respecto a cómo cumplir con esa responsabilidad que se me ha asignado. Entonces, cada autoridad, siempre, incluso las que no son electas, las que son elegidas, cada autoridad tiene una responsabilidad asociada. La ejecución de las tareas, la gestión, la administración, ¿cierto?, va a estar acompañada de esas capacidades, de ese poder político para que puedan hacerlo. Pero definitivamente la base es que cada autoridad lleva consigo una responsabilidad. Eso de base. Totalmente. De base. Ahora, una cosa que también es muy importante es tener bien clarito que las personas, en la medida que vamos viviendo, habitando en la sociedad en la que vivimos, con la familia que nos criamos, en los lugares donde estudiamos, la gente con la que conversamos, vamos estableciendo de alguna manera en nuestras relaciones patrones de confianza, vamos estableciendo de alguna manera, digamos, paradigmas, fundamentos, en fin, lo que leemos, las series que vemos o las películas que vemos, ¿verdad? La verdad es que todo va configurando de alguna manera el pensamiento político de una persona. Y esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque a veces tenemos la tendencia a creer que todos los que no están de mi lado son los malos. Y no es así. El hecho cierto es que la persona que pueda pensar lo más opuesto a mí en el mundo mundial llegó a ese lugar, llegó a esa posición de pensamiento, ¿sí? Llegó a activar, a pensar y a tener una posición también en función de su historia y también en función de las creencias y los valores que tiene. Es decir, si yo me siento y en vez de quizá atacarle, empiezo a escucharle, existe la posibilidad que yo pueda comprender desde qué lugar me está hablando o qué es lo que tiene en el corazón para haber llegado, ¿no?, en su historia a ese
punto, ese lugar, ese pensamiento. Y aquí hay un concepto que es importante, que es lo que se llama la memoria histórica. El concepto de memoria histórica, que es política. ¿Qué quiere decir? Lo voy a leer porque es bien la definición. Puntual. Dice, bien puntual. La memoria histórica es política. Es la capacidad de una comunidad, de esa familia, de ese grupo de amigos, de ese profesor que en la universidad enseña de determinada manera. Bien, es la capacidad de esa comunidad para mantener, dice, vivo el hilo de la experiencia humana, preservar las historias que nos constituyen como pueblo, como comunidad, como familia, y transmitirla a nuevas generaciones. No solo con los hechos, no se trata solamente, mira lo que le pasó al abuelo, ¿cómo puedes pensar así? No, no se trata solo de hechos, sino que del significado de esos hechos para la vida común. Entonces es súper interesante, porque de alguna manera la historia que me contaron, lo que le pasó al abuelo, lo que le pasó a la abuela, lo que nos pasó a nosotros, en fin, la toma de decisiones de otros actores, de los ancestros, la toma de decisiones de ese pariente, la toma de decisiones de los padres de ese amigo con el que hablé toda la tarde y me interpeló y me llegó tan fuerte su historia y su testimonio, la historia de ese cantante o ese influencer, ¿no? Que de pronto ven los hijos y que está hablando desde una cierta posición política por su también historia, por su trayecto, es lo que de alguna manera va configurando, ¿no? Esto del significado identitario de quiénes somos y qué posiciones vamos tomando a nivel político. Totalmente, porque fíjate que sí es cierto, cuando nosotros estamos en alguna mesa en donde podemos tocar algún tema, claro que esa memoria histórica te hace un muy buen referente desde donde esa persona aborda ese tema. Y ahí creo es lo rico de cómo se puede enriquecer esa mesa, ese debate, porque todos tenemos distintas ópticas, distintos lentes, distintos filtros de donde ver ese tema. Y ahí es donde se basa lo rico de un tema, porque hay muchos puntos de vista que van a enriquecer finalmente, ¿no? Totalmente. Creo que por ahí viene un poco lo de la memoria, la historia de la memoria. Totalmente. Y esto también, porque es bueno saberlo, porque eso también tiene que ver con cómo también los diferentes gobiernos, estados y grupos, cuando están en el poder, gestionan nada menos la memoria histórica. Okay. Porque claramente los que están en ese momento en el poder y en el gobierno les interesa, evidentemente, para prolongar su poderío o su cabida o su participación en la sociedad, cualquiera sea el lado, entonces se trata, si son los de allá, así se portan. La verdad es que todos quieren, por supuesto, todos los partidos políticos quieren seguir existiendo. En general, todos los sistemas y las organizaciones crecen y se desarrollan y su objetivo es avanzar y crecer. Eso pasa nada más, ¿no? Total. Por lo tanto, todos los que llegan al poder dentro de sus intenciones suelen tener también el querer armar el relato, el querer tomar, ¿no?, de alguna manera la dirección de esta memoria histórica, ¿no? Y entonces empezar a contar su relato, contar de dónde están ellos. ¿Y por qué es importante esto? Alguna vez tuve una hija que me dijo, no, yo quiero estudiar arte y no quiero nada con política. Amorcito, no hay nada más político que el arte. Bienvenida al arte y la política hiladas. ¿Por qué? Porque evidentemente, ¿no?, las obras que son financiadas, ciertamente, en un determinado tiempo, tienen una ideología, tienen un relato, una memoria histórica asociada, entonces total. Es inevitable que eso sea así. Es decir,
si uno revisa, por decir algo, si a alguien le gusta la historia del arte, ¿no? Y entonces uno ve ciertos cuadros, esos cuadros y tuvieron el financiamiento porque había alguien que estaba en el poder que podía financiarlos. Y es así. Y las temáticas entonces eran las temáticas que se vendían en ese tiempo, ¿sí? Y las que no, no se vendían, así de sencillo. De hecho, sabemos de pintores que murieron en la pobreza absoluta porque las temáticas no eran para nada interesantes. Entonces, lo mismo pasa con la música, con el cine, lo mismo pasa incluso con la arquitectura. En general, los grupos de poder, los grupos que están en el fondo a cargo, ¿cierto? La literatura, para qué decir, de alguna manera financian o no, hacen famoso al autor tal, ¿no? Porque el autor tal habla exacto lo que nos gusta oír y lo que queremos que todos escuchen, y así sucesivamente. Es interesante porque no hay que perder de vista aquello cuando uno tiene conversaciones, ¿no? Y te vas a sentar, como bien dices, al lado, que claro, alguien que no ha leído lo que tú has leído, no ha disfrutado las mismas películas que tú, no necesariamente ve tu misma fuente de noticias como tú las ves. Totalmente. Y finalmente sí es cierto, la política lleva su propia narrativa dependiendo de quién está en el poder. Totalmente. Así es, ¿no? Entonces, hay tiempos en los que odiamos al país vecino, hay tiempos en los que no tanto, y son los grandes aliados y vamos a construir grandes cosas juntos, y en fin, y es bueno recordar esto. Yo creo que todos un poco, sí, pues un poco que lo sabemos, pero es bueno recordarlo, sobre todo para no perder estas perspectivas, ¿no? Cuando conversamos con otros, ¿no? Y para estar tranquilo, tranquila, ¿sí? Cuando conversamos con otros y aprovecharlo, como bien decías, como una oportunidad de enriquecer incluso los puntos de vista. No necesariamente de que le tengo que ganar, tengo que lograr cambiar su manera de pensar en estos 5 minutos que estamos sentados aquí en el, no sé, bus, en la sala de espera del doctor. Claro, y qué interesante que también sea un contrapeso, porque si todos pensaran como yo, pues entonces nunca habría un contrapeso, no sabría si realmente la dirección en donde yo siempre me dirijo conforme a mi discurso, a mi ideología, a mis pensamientos, tiene que haber un balance, porque si no, entonces esto sería plano, esto no sería democracia. Yo creo que hace un buen contrapeso que también en la persona de al lado no tenga que pensar exactamente como tú. Es otro punto de vista que yo no lo había visto, de otro lugar, en donde ella tiene una narrativa, una memoria histórica que yo no la tengo, ahí solamente la tiene él, pero que finalmente pueden en algún momento, mira, pueden converger y ahí sí también irse hacia sus propios lados. Pero en algún momento vamos a pasar por este punto y cada quien con sus propias ideas, tan válidas las de ellos como las mías. Exactamente. Exactamente. De hecho, si hay alguien que toca un poquito este tema, Hannah Arendt, ¿no? Esta filósofa, que fue judía, perteneció, o sea, tuvo que huir por el régimen nazi, y ella cuenta en algún momento, estando en Estados Unidos, a ella como periodista, porque trabajaba de periodista, la mandan entonces a Israel, dado que conoce el idioma y todo, cuando son los juicios en el fondo, ¿no? De Nuremberg y todo aquello, y la mandan a los juicios y ella está presente cuando van a enjuiciar a uno de los personajes que era conocido por ¿cómo decirlo? Los peores abusos, digamos, ¿no? Y el genocidio y todo. Y ella dice, yo esperaba encontrarme un monstruo. Y cuando estoy ahí sentada, me doy cuenta que en el juicio lo que tengo frente a mí es un funcionario público, un funcionario de un Estado, de una ideología, de un sistema. No el monstruo que yo pensaba, por ahí me voy a encontrar con eso. Y que eso lo hizo reflexionar mucho respecto a cómo son los totalitarismos, cómo es. Y ella dice, realmente lo que nos hace falta es justamente el juicio crítico. No perder este tipo de conversación en la familia, con los hijos. No perder esto, dejar llegar y prestar oído simplemente, ¿no? A una manera de pensar y qué sé yo, ¿no?
y no ser capaz de decir, a ver un momento, nosotros pensamos aquí así, de esta manera, porque creemos que es lo mejor por esto y esto y esto otro. El otro que está al frente o incluso al lado o en diagonal es tan persona como nosotros. Ha llegado también a eso no porque sea un idiota, descabellado, malvado, villano, sino que ha llegado ahí por alguna razón, algún pensamiento. Y ella de hecho dice, ¿no? Ojalá podamos escuchar, ojalá podamos pensar, incluso ella tiene un listado muy interesante, pero una de las cosas que me llamó la atención es que ella dice, ¿qué tendría yo que pensar o qué argumento tendrían que darme para que yo cambiara esto, que para mí es fundamental, por ejemplo? Y el solo hecho de ponerte en eso, ¿sí? A ver, vaya, o sea, ok, claro, esto es porque así me enseñaron. No, bueno, esto es porque yo he vivido en estos países y yo sé cómo es. No, es que yo sé la realidad de tal nación y tal otra. Para esa persona facilito verlo de afuera. En fin, sí. Pero es el hecho de ver, ok, hay distintas ópticas, todos tenemos valores como persona, intrínsecos, ¿no? Y simplemente el otro llegó ahí por otras causas y de otras maneras. Y ella dice que cuando perdemos ese sentido crítico, cuando perdemos la capacidad de detenernos y decir, ok, ¿dónde estoy yo? ¿Qué es lo que yo creo? Ok, la persona humana es lo más valiosa, etcétera, etcétera. Ella es que resume, estoy haciendo muy rápido, ¿no? Que totalitarismos como el nazismo en ese caso son capaces de cambiar a sociedades enteras con argumentos que no se rebaten, nadie discute, nadie se pone en otro lado a contraargumentar. Bueno, algunos porque no podían, pero digamos, en sí mismo, el ejercicio del pensar, el ejercicio del tener este sentido crítico. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Ya? ¿Y qué tendría yo incluso que abandonar para creer en lo que cree el otro? No es porque lo vaya a abandonar, sino porque eso inmediatamente hace que yo me cuestione el valor de lo que yo creo. Total. Sí, 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 porque ahí en esa pregunta en donde tú te cuestionarías, dirías, bueno, ¿cómo es que esta persona con la historia con esa memoria histórica que trae, se llegó a gestar la persona que tengo enfrente con un pensamiento como el que hoy tiene? Le da un poco de sentido a mi sentido crítico de poder decir, ok, me voy a detener para escuchar tu narrativa, porque yo no lo había visto así. ¿No? Tal cual. Entonces, el ejercicio de hacer, ¿no? Exactamente, ¿no? El poder considerar estas conversaciones, no como una lucha de poderes de ningún estilo, ni como un tratar de convencer a nadie, sino que por el solo hecho de no perder el sentido crítico, por el solo ejercicio de pensar, por el solo ejercicio de encontrar sentido a lo que el otro tiene sentido, porque le valoro como persona, y tan solo como persona, aunque pueda incluso creer que está completamente equivocado o equivocada, pero el solo hecho, eso ya es interesante, ¿sí? Ahora, yo sé que a veces es complejo porque mucho en algunos casos, ¿no? De nuestra vida, de nuestra historia, de nuestra infancia, de lo que le sucede a lo mejor, no lo sé, a nuestros parientes o lo que le sucedió, puede tener relación con decisiones o momentos políticos, etc. Y a veces cuesta soltar esas pasiones, digamos, ¿no? Pero qué importante es porque esas pasiones, si no nos permiten tener sentido crítico y nos enceguecen, dice por lo menos Arendt, que serían exactamente el ingrediente para después caer en totalitarismos y cosas que realmente pierdes todas las proporciones. Al final sí, claro, claro, porque la idea es que es exactamente evitar que a través del sentido crítico diverso no caigamos en el totalitarismo, precisamente. Evitarlo porque sintiendo un sentido crítico desde donde estoy oyendo la narrativa. Así es, así es. Y de ahí también otra cosa que me gustaría comentar, ¿no? De pronto estamos acostumbrados, en algunos países de Occidente estamos más o menos acostumbrados a que la democracia es el sistema, ¿no? El sistema democrático
donde los ciudadanos en el fondo son los que eligen a sus representantes, parecería ser lo más obvio. Pero aquí hay un par de datos que también pueden ser interesantes. Lo cierto es que en el mundo no todos los países son democráticos. No. Existen 195 países, de los cuales 167 más o menos son, entre comillas, democracias. Y entre comillas porque hay algunos que están en situaciones ahí y más o menos curiosas, ¿sí? Pero digamos que se calcula que de 15 a 30 países son no democráticos, ¿no? La democracia tiene sistemas, democracia directa, donde literalmente tú votas, ¿cierto? Directamente, incluso no solo por tus representantes, sino que a veces hay algunos países donde se votan incluso las leyes por cada una de las personas a través de sistemas digitales, etc. Entonces son democracias 100% directas. Pero también sucede con plebiscitos o cosas así en estados, en ciertos, ¿no? Otro tipo de sociedades donde tienen determinado eso particularmente. Existen las democracias indirectas, donde elegimos, por ejemplo, yo vivo en Chile, ¿no? Elegimos directo un presidente, pero por ejemplo nuestro Congreso elegimos congresistas, elegimos diputados y senadores y ellos a su vez votan. Es una democracia que de alguna manera es lo que uno podría decir un poco indirecta en ese sentido y directa con o una mezcla semi-indirecta, ¿no? Existen regímenes que no son democracias y que son regímenes autoritarios, de lo que hablábamos. ¿Qué quiere decir un régimen autoritario? Que el poder está en un líder que no fue elegido democráticamente. O, y ahí por eso decíamos, hay dudas si son democracia o no. Hay democracia, hay una elección, pero digamos que de alguna manera el candidato opositor digamos que lo suicidaron o le pasó algo curioso, wow. Esas cosas raras, o manejan las elecciones de manera curiosa. Entonces, por eso se dice, bueno, son democracias, pero bueno, un decir, ¿no? Claro. Luego, es interesante porque en general un sistema totalitario tiende, de alguna manera, va avanzando siempre hacia el control absoluto del Estado, de la vida pública, y tiende a ir hacia el control de la vida privada, porque obviamente quieren mantenerse en el poder y no quieren que nada vaya a generar conflicto al respecto. Generalmente esos sistemas tienen una ideología oficial dominante, ¿sí? No esto de, ay, el sentido crítico, no pasa nada. Es lo que hay, es lo que se enseña en la escuela, es lo que va a ser así, y así es, ¿no? No hay de otra, ¿bien? Y no se puede siquiera dudar al respecto. Pero hay otros sistemas, amiga. Está, por ejemplo, hay países que tienen sistemas teocráticos. Teocráticos quiere decir que son gobiernos basados en leyes religiosas. Y se supone que el que está a cargo, el líder supremo, de alguna manera ha sido elegido o tiene una ascendencia o desciende de alguna manera, ¿no? A su vez de lo que en el cristianismo diríamos el discípulo del discípulo del discípulo, digamos, ¿no? Ya sea de una u otra manera. Generalmente los gobiernos teocráticos tienen el problema clásico. ¿Qué problema clásico tienen? Uno, ¿cuál es el sucesor legítimo? Dado que esto va a ser por un sucesor, ¿cuál es el legítimo? Claro. ¿Este de acá o este de allá? ¿No? Pero tienen también otros problemas, porque internamente, como son una teocracia, ¿cierto? Generalmente es muy usual que estén los grupos más modernos contra los grupos más ortodoxos al respecto, o más conservadores. Exacto, entonces se arman luchas religiosas internas generalmente, ¿no? Y suelen tener de alguna manera una mezcla entre la ley y hacen una ley religiosa. Todo se mezcla un poco en ese sentido, ¿no? Existen también los gobiernos que sean gobiernos militares. En el gobierno militar lo que uno ve es que el poder lo tiene el ejército o una junta militar. Eso ha ocurrido en la historia, por ejemplo, en Sudamérica, para dar un ejemplo, ¿no?
tuvimos durante el siglo pasado, hay 12 países en Sudamérica, y el siglo pasado 10 de los 12 países tuvimos gobiernos militares, 10 de 12 durante un determinado periodo. Digo esto porque es interesante, cuando uno ve que son 10 de 12, te das cuenta que era un panorama global, no era un problema local tan solo, ¿no? Pero es interesante observar esas cosas. También existe algunos países que tienen, por ejemplo, disque elecciones o tienen una manera de tener unas elecciones indirectas, pero hay un solo partido. Entonces son estados enteros unipartidistas. Hay un solo partido que controla el estado, la oposición está prohibida, ¿sí? O tienen unas oposiciones medio simbólicas, en fin, pero que siempre se aunan a la gran masa que es el partido dominante, y entonces hay elecciones, pero en el fondo no las hay, no hay una democracia. No. Ajá. Y luego hay una gran cantidad, no crean que poca, bueno, no son la mayoría, pero hay también regímenes híbridos, es decir, tienen mezclas, ¿no? Un poquito autoritario, entonces, pero no tienen garantías, y entonces entran y empiezan a funcionar como unas democracias, pero con el líder que a su vez está manejado y apoyado por militar, y ahí hay unos enredos que se dan. Por ahí tenemos alguna nación en Latinoamérica pequeñita, pasándola muy mal, hay también ahí en África, en fin, ¿no? Entonces es muy interesante porque la verdad es que hay harta más diversidad de la que uno a veces ve. A veces el solo hecho, ¿no?, de poder discutir, ¿sí? A veces el solo hecho de poder disentir. A veces el solo hecho de poder estar, decíamos, en esa mesa familiar y a lo mejor no estar totalmente de acuerdo, pero hasta eso, si uno ve el concierto mundial, ¿no?, de los sistemas, hasta eso es una ventaja. Totalmente, porque en la diversidad de opiniones hay enriquecimiento, entonces no es tan molesto, porque siempre se ha visto el sistema político, incluso en política, no religión, pero ¿por qué no traerlo a la mesa con otro, pues con otro discurso, con otra narrativa, con otro de sacarle un provecho que tal vez siempre se le ha puesto en la esquina y de eso no hablamos, pero ¿por qué no traerlo con otra óptica y con otra intención? La intención también de que no sea un tabú, sino que sea algo abierto, fácil de traerlo a la mesa y de por qué no escuchar un punto de vista que como no lo traíamos tan seguido a la mesa, no sabía yo que existía, pero qué rico es saber que hay otro punto de vista y otra óptica que yo no conocía. Tal cual, es así. Y diciendo aquello con esta invitación que nos hace Sandy, ¿no?, a que podamos escuchar otros puntos de vista, a que podamos, insisto, valorar a las personas por quienes son, ¿no?, a que podamos simplemente pensar que vinieron de otra historia, de otras cosas y de otros lugares y otras anécdotas, que no supieron las cosas que nosotros supimos y que ellas supieron otras. Y siempre, aquellos que estamos en Cristo, hijos e hijas de Dios, con esa certeza, primero, de que nuestro Señor realmente es el Rey de Reyes y que Él realmente es quien gobierna nuestra vida, ¿verdad? Y que también no somos de este mundo, decíamos, pero estamos en este mundo y participamos de un sistema. Y como decíamos, ya participar de una democracia puede llegar a ser en algunos otros lugares un lujo y un privilegio. Total. Y como rememoramos o decíamos, ¿no?, de Pablo, oramos por las autoridades que están a cargo de nuestras naciones siempre, y dice para que vivamos sabia y reposadamente. Así que nuestra invitación es a tener sentido crítico, nuestra invitación es a valorar a las personas por sobre todo, a orar por sabiduría si a usted le tocan elecciones de lo que sea próximamente, ¿no? Y básicamente a no rehuir
el tema así de la política como algo espantoso, sino que a poder aprovecharlo como una oportunidad de justamente valorar sus opiniones y también incluso de fortalecerlas cuando a usted le parece que son parte incluso de los valores familiares quizá que usted tiene. Así que básicamente acompañarle siempre en la decisión de poder establecer su corazón en Dios y a partir de ahí vivir la vida bonito, con calma, ¿cierto? Y con bastante cariño por las personas en sí, por el hecho de ser personas. Totalmente. Me encantan esos temas y como este y otros más, estaremos trayéndolos aquí a Bendita Hora, Bendito Café. No se pierdan en el próximo episodio. Los esperamos. Un abrazo.